Ya tenemos todas las contrataciones de este 2026-1, así que comentaremos si son buenos fichajes, regulares o sencillamente malos. Este es un mercado de fichajes que pues bueno, ya conocerán mi opinión, pero que hay muchas personas que están criticando demasiado que don César Camargo, el dueño y presidente del equipo, no le invirtió demasiado al hecho de comprar jugadores como tal y que tampoco vienen jugadores que uno diga, de renombre. Me parece que es un mercado de fichajes muy interesante, pero sobre todo muy inteligente. No por el nombre de los jugadores, porque es que Tolima no va a volver a ser un mercado como en el del 2022. Es imposible para la economía del equipo volver a hacer una locura así, sino por el hecho de que se refuerzan todas las posiciones y que se entiende que cada jugador tiene que cumplir una función en la estructura del fútbol de Lucas González. Es importante entender que el Deportes Tolima no jugó torneo internacional en el 2025. Fue eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores, o sea, jugó un solo partido local en la Libertadores. El primer semestre de liga pues llegó a semifinales y el segundo fue finalista, sin tener buenas taquillas a lo largo de las 20 fechas. Cuadró en los cuadrangulares, pero no es suficiente como para decir Tolima tuvo buena taquilla de agosto a diciembre. Es por eso que la inversión de César Camargo, porque esta vez sí la considero una inversión de cara a la Copa Libertadores y poder ganarse los $4 millones por estar en la fase de grupos. Algo que sabemos que puede llegar a cuadrar muy bien económicamente al equipo, no solamente en lo que resta de 2026, sino para enero del 2027. Es necesario entender la formación del equipo. ¿Cómo juega el equipo de Lucas González? Bueno, el equipo de Lucas González se para con un 4-2-3-1, tal cual en su época lo hacía Alberto Gamero y también Hernán Torres, algo que quizás se dejó un poco de lado con Rescalvo durante un tiempo y que Lucas también por un tiempo intentó jugar con doble 9. Por el momento sabemos que esta va a ser la formación que se va a mantener y con la que se dio frutos llegando a la final. Entonces por eso se traen estos jugadores. Empezamos con el portero Marquines. Es un portero con mucha proyección a futuro. Pertenece al Atlético Nacional y ha estado en procesos sub-20 de Selección Colombia. O sea, un jugador con proyección a lo Kevin Mier, por ejemplo. Me parece que es un buen suplente, va a tener bastantes partidos en la liga en los que se va a poder desenvolver y llega sin opción de compra, pero con valor por vitrina. O sea que si le va bien en el Tolima y hay una futura venta, a Tolima le toca un valor de este jugador. En la saga defensiva llega Angulo, defensor de Llaneros, jugador que tuvo muchos minutos, muchos partidos en el equipo de Llaneros. Es un jugador que se destacó y que fue buscado también por otros equipos grandes. Tolima lo negoció desde inicios de diciembre y pues bueno, fue el primero que se lo quedó, seguramente por ser el primero en negociar. Es un jugador que la verdad promete mucho y que Tolima nunca ha traído defensas centrales de renombre. Julián Quiñones, Anderson Angulo, Fanner Torijano, Marlon Torres quizás sí venía de nombre, venía de jugar en América y Santa Fe, pero Tolima normalmente no es un equipo que compre defensores de renombre. Así que me parece un buen jugador y que se puede acoplar al fútbol de Lucas González. Y el defensor experimentado para reforzar la zona es Pablo Ortiz, ex América de Cali y que jugó en Estados Unidos en esta última temporada, jugó en el Houston Dynamo. Este equipo le fue mal en la MLS, pero allí compitió durante 24 partidos, o sea, tuvo fútbol. Me parece que es un defensa bueno. Tiene rodaje internacional, viene del fútbol de Estados Unidos donde se juega muy rápido y donde muy seguramente se necesita defensas que sean rápidos. Algo que liquidó mucho a Marlon Torres y a Anderson Angulo a lo largo del proceso de Rescalvo y también de Lucas González es que eran muy lentos. Son defensas que se demoran mucho en sacar un balón hacia adelante, mucho en buscar a lateral, mucho en mandar un pelotazo. Cualquiera que los haya visto en el estadio sabe que son jugadores que la verdad se sentían muchas veces pesados o torpes. Por eso Marlon Torres en la final contra Nacional
se vio tan mal, además de estar lesionado por la exigencia, se vio muy mal frente a Kevin Viveros, frente a Marino Inestrosa y frente a Álvaro Angulo. Y pues bueno, ni qué decir de qué le pasó contra José Enamorado, Paiva, Jimmy Chará y bueno, el resto de delanteros del Junior de Barranquilla en la final. Así que me parece acertada la decisión de buscar un jugador que sea joven, con futuro, que pertenezca a un equipo europeo y que bueno, tenga el ritmo de ser rápido. Esperemos que cumpla esa promesa, ser un defensa rápido. Asimismo, el canterano Jean-Paul Barbosa regresa al Deportes Tolima después de su etapa en el Real Cundinamarca, es lateral izquierdo y pues bueno, un jugador también a proyección del equipo. Así es como tenemos ya lo que es la portería y la zona defensiva, que había que reforzarla. Se fue Samuel Velázquez, pero seamos sinceros, Samuel sí tuvo buenos partidos, pero tampoco es el mega crack por el que Nacional quería vender por más de $1 millón. En esta zona no tenemos refuerzos, pero me parece que mantener a los mismos jugadores que terminaron el semestre pasado es prácticamente un refuerzo. Y es que tanto Brian Rovira como Sebastián Guzmán rotan balones a lo que son los extremos. También al momento de recuperar devuelven para que la presión del rival suba y puedan salir los laterales, algo que me parece súper importante de los jugadores en esta posición. Bueno, aquí llega un poco la parte por la que mucha gente se queja. Llega Kelvin Flores, es un jugador de Fortaleza. Para las personas que vieron jugar a Fortaleza, Fortaleza jugaba mucho a los extremos. Jugaba mucho a buscar la espalda de los laterales. De hecho, podría recordar tranquilamente que en el primer partido de cuadrangulares contra Fortaleza, Samuel Velázquez y Junior Hernández sufren muchísimo por la banda porque siempre se buscó la espalda de los laterales. Evidentemente este jugador tiene muchísimo para ser estallado aquí en el Tolima. Este me parece un buen jugador que puede volverse mucho mejor. Y la incorporación de Eduard López. Y aquí es donde quiero hablar seriamente, porque Eduard López se le critica. Incluso a mí me parece que es el único fichaje que no encaja tanto en el fútbol de Lucas González y que no podríamos llegar a entender a simple vista del por qué llega. Él es un extremo que no se caracteriza por su calidad técnica y eso es importante que lo tengamos en cuenta desde el minuto 1, porque este jugador no lo vamos a ver haciendo ochos, no lo vamos a ver haciendo túneles. Es un jugador que intenta dar lo mejor y que sobre todo tiene sacrificio. Esa sería la palabra que para mí podría caracterizar el fútbol de Eduard López. De hecho, esta misma palabra sacrificio es la que lo caracterizó en esa final contra Medellín. Podemos recordar su final y de ahí sacar conclusiones. En el primer partido en Bogotá tuvo un partido muy regularcito y lo que fue en Medellín, recordemos que Eduard López tuvo lo que le faltó muchísimas veces a los jugadores del Tolima en la final 24 y 25 y fue tener huevos, de meterse al área en una final, de querer sacarse al lateral, de meterse como sea y mandar un centro para que sea gol. Eduard López fue el jugador que hizo la asistencia que termina en el gol de Rodallega y dándole la estrella a Santa Fe. Algo que sí, nosotros valoramos a los jugadores que nos llevaron a la final, pero que no tuvieron esa voluntad de hacerlo realidad, como lo hizo Eduard López en una final. Entonces me parece que es un jugador que sí, no tendrá sus mejores cualidades técnicas, pero tiene voluntad y de pronto por eso llega al Tolima, porque es un jugador que sabemos que puede llegar a apoyar bien sea a Jorman Hurtado o a Junior Hernández en la banda donde se le coloque. Por último, en el dibujo táctico de la formación del Tolima, como pueden ver, el número 10 del equipo, el que cumple esa función, yo lo coloco más adelantado, porque en la formación y en la estructura de Lucas González, el 10 no es el clásico creativo que está parado en esta zona. Aquí normalmente, por ejemplo, jugaba Jason Guzmán. Jason siempre lo podíamos ver en esta zona de mediocampista ofensivo. En el equipo de Lucas no se maneja un 10 y es importante que lo tengamos en cuenta, por eso no llega un número 10 al equipo. Lo que se buscó en este mercado de fichajes por parte de Lucas y también don César Camargo es traer
un mediapunta que le haga competencia a Tatay Torres. Tatay es el jugador que va a cumplir esta función. El 10 del Deportes Tolima no es el 10 clásico, es un 10 media punta. Así es como llega el jugador Elan Ricardo, un jugador muy joven, en serio es muy joven, 21 años, que viene del Paranaense. Sí, le pertenece al Besiktas, pero su última temporada fue en el Atlético Paranaense, equipo que ascendió y equipo en el cual no tuvo suficientes minutos. ¿Por qué? Eso tiene una explicación, y es que Paranaense durante toda la Serie B del año pasado, todo el torneo, ese equipo estuvo en busca de los 4 primeros puestos para el ascenso al Brasileirão y no tenía tiempo para darle minutos a jugadores jóvenes. Es un jugador zurdo, cualidad de un 10, es rápido y que tuvo una buena temporada en la Equidad Seguros. De hecho, su última temporada completa es en la Equidad, y que contra todo pronóstico, don César Camargo nos trae el jugador más valioso al fútbol colombiano. Sí, así como lo oyen, el Deportes Tolima tiene el jugador más costoso y más valioso y con más proyección de Colombia. Por lo tanto, es a tener en cuenta esta intención de César Camargo en traer no solamente jugadores que sean buenos, no suplentes del suplente del Medellín o de Santa Fe, sino jugadores que realmente tengan proyección. Y Elan Ricardo es un jugador que viene a préstamo. Se puede alargar el préstamo en dado caso haga una buena Copa Libertadores, pero que evidentemente su opción de compra es imposible. Obviamente, si Besiktas lo llega a vender a algún equipo de Portugal, a algún equipo español, Tolima le tocará su parte. Esperamos que Elan Ricardo cumpla su función deportiva, su función futbolística. Es un jugador que tiene futuro y que él sabe que si la rompe en el Deportes Tolima, arranca directito a jugar al Besiktas, o mejor aún, arranca a una mejor liga de Europa. Ya comenté algo acerca del chino, tanto en el TikTok como acá en YouTube. El chino Sandoval me parece que es un jugador que se acopla tácticamente, es un jugador que no solamente tiene sacrificio en el campo, sino que lo que me parece que lo hace tácticamente interesante es que se acopla tácticamente a lo que necesita su técnico, a lo que necesita su equipo. Para calificar a los fichajes estamos con un hincha de la vieja escuela, entonces para que no solamente esté mi opinión de si los fichajes son buenos o malos, ¿listo? El arquero Marquínez y el lateral Jean-Paul Barbosa. Regular, son apuestas del equipo. El defensa Angulo, que viene de Llaneros, y Pablo Ortiz, que viene del Houston. El defensa Angulo es una apuesta. Pablo Ortiz ya está hecho, ya tiene experiencia, que le aporte mucho al equipo este año. El extremo Kelvin Flores. Igual es una apuesta. Eduard López. Ya todo el mundo lo conoce, es un jugador que tiene mucha inestabilidad en la cancha, es muy regular. Elan Ricardo. La mejor contratación que ha hecho Tolima en este 2026, necesitamos que aporte su plus, su experiencia, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Y el chino Sandoval. También muy buena contratación, es un muy buen jugador. Esperamos que explote en el Tolima este año en el torneo y en la Copa Libertadores. Tiene que tener la cabeza bien puesta en la cancha, olvidarse de los problemas externos. Concéntrese en la cancha y le va a ir muy bien. En las últimas 2 finales nos ha faltado el jugador plus en esos partidos, el jugador determinante como lo fue en el 2003 Rogério, el brasileño, Ricardo Siciliano y Jorge Artigas. En la segunda estrella como lo fue Sebastián Villa y David Vanguero. En la última, en la tercera, como lo fue Juan Fernando Caicedo. Necesitamos esos jugadores plus que aparezcan con estos muchachos que llegan. Ojalá se dé, nos ha faltado eso, no más. Pero porque nos faltó otra contratación que también hubo, que fue Alexis Enríquez, que llega a darle seguridad, darle temperamento al equipo de Lucas González. Muy buena contratación, eso le faltó a Lucas en la final, cuando José Enamorado hizo el primer gol a los 7 minutos y todos los hinchas comenzaron a lanzar voladores contra el equipo. Ahí debimos de habernos echado para atrás, defender ese 1-0, montar más defensas, bloquear la línea de 4, y habíamos controlado a José Enamorado, que fue el que nos hizo el daño. Muchas gracias, que sea un buen 2026.